sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente en el Ecuador, ya que desde nuestra Constitución del 2008 ya se preveía en el artículo 66, numeral 19, que se garantiza la protección de los datos personales. De allí, en el año 2021, se aprobó la ley por parte de la Asamblea Nacional y hoy en día tenemos una superintendencia totalmente activa que emite constantemente, absorbe consultas, resoluciones, reglamentos y también sanciones. Por eso vamos a comenzar con la lámina 1, por favor. No se visualiza la lámina. O sea, ya esa es la carátula, la Ah, ya. siguiente lámina. Bueno, entonces, como les decía, hoy en día para las empresas es importante desarrollar el tema de la protección de datos personales, ya que existen multas y sanciones en caso de incumplimiento. Inclusive este año ya tenemos algunas resoluciones adicionales a la ley y el reglamento que ha expedido la superintendencia, que va regulando ya diferentes situaciones. La semana pasada tuvimos la emisión de una resolución respecto de la utilización de la IA por parte de las empresas, la información, y es importante que se hagan auditorías, que se hagan los checks necesarios para ver si su empresa utiliza IA en los procesos o no, ya que si utiliza la IA en los procesos, deben realizarse una serie de cambios integrales dentro de la empresa. Los procesos, los procedimientos, la normativa interna de la institución para regular el uso de la misma, aprenderla a usar respetando los datos personales de los usuarios, de los titulares de los derechos. ¿Qué pasó? Hola, Jan. Hola, sí. Sí, no se visualiza el cambio de la imagen, está solamente fija la primera. Ámbito de aplicación. No, no se ve. Criterio de material. No, nada. Está en la Ah, primera. No. un ratito. Tienes que ponerla en compartir. O sea, no. No, es que se pausó la. Ah, Un ratito. Déjame compartir de nuevo. ya. Ahí se ve. Sí, ese es el criterio más. Antes de esa creo que hay otra lámina. Bueno, si Un no, ya ratito. comencemos con eso. Esa. Ya, ya, exacto. Ahí comenzamos. De ahí para adelante. Ya. Bien. ¿Por qué existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Porque las empresas, las entidades públicas, privadas y muchas personas naturales manejan nuestra información, recopilan datos masivamente, muchas veces y sin procesos claros. Entonces tenemos ya ahora, hoy en día, una normativa que está amparada por la Constitución y que regula nuestros derechos, ya que a través de muchas veces de la fase tecnológica o documentación física, las empresas, entidades, llegan a obtener nuestra información. Entonces, lo que se procura mantener o proteger es que esta información que tengan sobre nosotros, los titulares de derechos, los ecuatorianos, es que sea la información adecuada y solamente la necesaria para el servicio que nos están brindando, no más de eso. La siguiente. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Que muchas veces en el Ecuador se cree que solamente las grandes empresas y corporaciones, entidades financieras, son quienes necesitan desarrollar o aplicar esta normativa en protección de los datos personales de los usuarios, pero no.
La ley aplica para todos. Y ya va a haber una clasificación más adelante en la que se va a establecer quiénes nomás deben aplicar y establecer estas políticas dentro de las entidades. La normativa se aplica por el titular del dato. Y como les indicaba antes, hay tecnología a través de la cual se ingresan datos. Por ejemplo, usted va a hacer una compra. Ahora que hay muchas páginas, así como hay los almacenes físicos, ya tienen sus tiendas digitales. Entonces, usted accede a una página y usted ingresa sus datos. Esos datos deben ser eliminados una vez que usted realizó la actividad de su compra. ¿Por qué? Porque es en protección de sus datos personales. Y ahí, cuando usted entra a una de esas páginas para hacer compras en línea, en este caso que estoy dando el ejemplo, debe salir el aviso de privacidad. Debe indicar que solamente mantienen sus datos para el tema que usted está ingresando, para un servicio que está solicitando o para la compra de un producto. Y de allí esa información ya no debe ser indispensable, no debe ser registrada, guardada y mantenida durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más información mantienen, hay más peligro para la filtración o vulneración de los datos. Ejemplo, una tienda online, como les estoy indicando, que utiliza una plataforma extranjera, en algunos casos, esta plataforma debe cumplir con lo que establece la ley en el Ecuador. Eso es lo que se tiene que verificar y eso es lo que también está regulando las resoluciones en el Ecuador. Este año también se emitió una resolución en ese sentido por parte de la superintendencia. La siguiente, ¿cuáles son los datos protegidos? Son los datos personales. Todos los datos de los ecuatorianos. En este caso, los datos personales, ¿cuáles son los que se consideran datos personales? Nombre, cédula, correo electrónico. Otros datos protegidos son los datos sensibles, que requieren protección reforzada. Por ejemplo, el historial médico, orientación sexual, convicciones. Estos son datos protegidos, son datos a los que acceden las empresas o entidades públicas o personas naturales que realizan alguna actividad comercial por la cual nosotros como ciudadanos les entregamos nuestra información para adquirir el bien o servicio. ¿Cuáles son otros datos? Los biométricos y los financieros. Los biométricos vendrían a ser el face ID o las huellas digitales. Y los financieros, los datos que se entregan para que un banco, una institución financiera, cooperativa, buro crediticio, accedan a nuestra información personal. Cuentas bancarias, el historial, nuestro score crediticio, por ejemplo. La siguiente. En los datos sensibles quiero ahondar, porque los datos sensibles son sumamente protegidos por la legislación. ¿Cuáles son los datos sensibles? Los de origen étnico o racial, las convicciones religiosas, opiniones políticas, la salud física o mental, la vida sexual o orientación sexual, los datos biométricos o los datos genéticos. El étnico racial, un ejemplo, que nosotros ingresemos información, por ejemplo, para un trabajo. Yo lleno eh, Encuentra Empleo, me parece, una página. Ahí le piden a una información para, donde le piden indicar de qué raza es uno, de qué origen étnico o a qué comunidad, si uno considera que pertenece a una comunidad, que informa de cuál comunidad. Esa información es sensible y debe ser resguardada. No puede ser vulnerada ni compartida con las demás personas en el área laboral, en el área donde usted se desempeña. Las convicciones religiosas también son respetadas, no solamente por la Constitución, ya que aquí está el libre credo y la libre convicción religiosa, filosófica y moral, y debe respetarse la información, por ejemplo, de las personas que asisten a una iglesia, a un culto en específico. Pueden ser vulneradas, discriminadas por tener cierta tendencia religiosa. Las opiniones políticas, lo mismo. El hecho de estar afiliado a un partido político es algo propio, intrínseco de cada persona y esa información no puede ser vulnerada. La salud física, si yo padezco de un tipo de enfermedad, un tipo de síndrome, acudo al psiquiatra y esa información la posa en talento humano, no puede ser compartida
para ninguna otra área de la empresa, ya que estarían vulnerándose los derechos. La vida sexual, la orientación sexual, lo mismo. Si uno tiene una tendencia sexual en general y uno lo este, registró en sus datos de filiación dentro de la empresa, eso debe ser respetado. Como los datos biométricos, ya que es sumamente sensible, el tema de las huellas, el reconocimiento facial, el iris ocular. Hace poco, el año pasado, y me enteré que este año es- seguían en Guayaquil pagando porque uno entregue el iris, se deje tomar los datos del iris, y le pagaban 25, $30, no sé con qué fin harán esa base de datos, si ya la superintendencia habrá tomado cartas en el asunto, pero eso uno no puede entregar esa información porque el día de mañana la tecnología avanza y uno no sabe qué acciones puedan tomar con esa información tan sensible. Los datos genéticos también las pruebas de ADN, los estudios de predisposición a enfermedades, también son información que debe ser resguardada y no puede vulnerarse. Por ejemplo, hay muchos casos de registro de paternidad que se las hace a través de ADN, procesos judiciales. Entonces, esa información del ADN que uno fue a solicitar a la Cruz Roja para saber si es papá de un menor o no. Esa información es solamente confidencial para el efecto que tiene, el efecto judicial. No se puede entregar a cualquier persona. La siguiente. ¿Por qué es la protección especial que yo me enfoco tanto en el tema de los datos sensibles? ¿Por qué? Porque para manejar este tipo de información de datos sensibles, que es la que ya enumeré, debe existir el consentimiento expreso y específico del titular, la obligación legal que lo justifique. Tiene que haber una base legal por la cual usted va a acceder a esa información. ¿Cuál es la necesidad? De tenerla, proteger el interés vital del titular o de otra persona. Por ejemplo, el ADN. El juez ordena que se hagan un examen de ADN. ¿Para qué? Para poderle dar los datos, los nombres, registrar al menor. Ese es un interés vital. Otro interés vital sería en caso de una emergencia. La empresa le pide la información del tipo de sangre. ¿Por qué es interés vital? Porque realiza un trabajo en construcción. Si ocurre un siniestro, le ocurre un accidente al trabajador, ya saben qué tipo de sangre tiene. En caso de emergencia, un accidente, ya la ambulancia, el hospital sabe que sí, qué sangre tiene el trabajador. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es legítima: proteger y precautelar la salud, la investigación científica, estadística, una garantía constitucional como es el derecho al nombre, etcétera. La siguiente. En conclusión, los datos sensibles son el núcleo más importante y más protegido de la ley. El tratamiento exige un consentimiento reforzado, medidas de seguridad adicional y justificación legal clara. La empresa que maneje este tipo de datos debe demostrar que respeta la dignidad y los derechos fundamentales. Y los ejemplos ya los he dado antes, el hospital, la empresa de seguridad, etcétera. La siguiente. ¿Cuáles son los sujetos obligados a implementar la ley orgánica? En el sector público, todas las empresas del sector público, así como ministerios, gobiernos autónomos, las empresas públicas que les indico, CNT, Petroecuador, SELEC, banca pública, hospitales estatales, universidades, todos absolutamente deben implementar la ley. En cambio, en el sector privado, ya en la siguiente lámina, ya podemos ver según el sector, los he identificado. En el sector de la salud, las clínicas, hospitales, laboratorios, centros psicológicos, de terapia, aseguradoras de salud, cadenas farmacéuticas, laboratorios de producción, casas de representación, distribución, importadores de productos farmacéuticos. El siguiente, todos ellos deben de implementar la ley. En el sector financiero asegurador, los bancos, cooperativas,
aseguradoras y reaseguradoras, empresas de servicios financieros, las fintech, que son empresas de servicios tecnológicos en temas financieros, como son los buros de crédito, estas aplicaciones de botón de pagos que hay actualmente, las de educación privada, las universidades, centros de formación que recolecten datos académicos y de salud de estudiantes. Todas las unidades educativas del sector primaria, secundaria, nivel básico, inicial, todo. También las entidades educativas que traten a menores con capacidades especiales. La siguiente, las telecomunicaciones y tecnología. Tenemos las operadoras de telefonía fija, móvil, las proveedoras de internet, las plataformas digitales de comercio electrónico, las empresas de software que procesan datos masivos, las de marketing y servicios de datos, los call centers, empresas de marketing digital, publicidad segmentada, proveedoras de servicios en la nube. La siguiente, las de seguridad privada, que hoy en día, con este tema de inseguridad que vivimos en el Ecuador, ahora se solicitan para ingresar a los edificios, biometría, control de acceso, está el tema de la videovigilancia masiva, las organizaciones sociales, todas las ONG, las fundaciones, asociaciones profesionales, sindicatos, partidos políticos, los gremios de fútbol, los colegios de profesionales, todos este tipo de entidades necesitan desarrollar e implementar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, nombrar a un delegado de protección de datos personales. La siguiente. Ahora vamos a ver. Dentro de la normativa establece varias figuras importantes. El uno es el responsable, que es el representante legal, la máxima autoridad de la empresa pública, privada o persona natural que maneje los datos personales. Es el responsable. Es quien por él se reciben los datos, o sea, por sus disposiciones, y él decide cuál es la finalidad, cuál es la base legal que tienen para manejar los datos. Más adelante voy a explicar sobre las bases legales. Por ejemplo, un banco define cómo usar la información financiera de sus clientes. Un cliente a través de la app hace la solicitud para abrir una cuenta de ahorro. Tiene que llegarle el aviso de privacidad, la autorización para manejar sus datos personales. Y aparte, si el cliente desea recibir más ofertas de productos, servicios que tenga la entidad financiera, se requiere esta autorización para la entidad por parte del titular del derecho para que pueda remitir más información y seguir ofreciendo más productos. El encargado del tratamiento es la persona a quien el responsable le entrega la información de los titulares del derecho, es decir, de nosotros. Si yo acudir al banco y el banco este, tiene tercerizado su servicio de contabilidad, de talento humano, los servicios informáticos, manejos de temas de riesgos, no sé, para algún tipo de actividad que desee el banco efectuar con la información de nosotros, los usuarios, debe de tener un contrato con el encargado del tratamiento y ese encargado también tiene que cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la ley así lo exige. Porque la normativa establece sanciones tanto como para el responsable del tratamiento, asimismo para el encargado, en diferentes niveles, pero ambos tienen responsabilidad y tienen sanciones en caso de que incumplan con la normativa. ¿Por qué? Porque el encargado procesa nuestros datos. Entonces, si él recibe nuestra información, esa información debe ser manejada con la responsabilidad y el resguardo que exige la ley. La siguiente. La siguiente lámina, si la puedes cambiar. Si se visualiza el cambio, No, no se visualiza. deja parar de nuevo Ya, compartir.
Ahí. Bien. Sí, Todavía no, se demora un poquito a veces en actualizar, todavía no aparece. porque yo sí la veo en la imagen. No sé. Espérate. Sí, yo a ver. Mm, que sí la ven, dice. Ya. ¿Sí la ven ellos? Sí, Ah, ya deja ver. No, yo no la veo. Eh, ¿Qué será? Ah, ya, acá aparece. Acá, ya ahorita sí. Ya. ya. Espérate que se demora en cargar. Ya, ya, ahorita sí ya está cargando. Ahí está en el principio de transparencia. Ya, bueno. El principio de transparencia. Aquí, dentro de este principio, tenemos que ver que la información que nosotros indiquemos al usuario de la protección de datos personales debe ser clara. Ellos deben de saber qué, cuál es el fin para el cual tenemos la información. Espérate que no, ahorita sí ya no abunda. ¿Qué pasó? ¿No ves la Espérate. diapositiva? No, porque la veo chiquita. Esto se puso así. No entiendo. No se ve nada. Sí, no. Ya, ya, lo que les indicaba, el principio de transparencia. El titular debe recibir la información clara, accesible y comprensible sobre cómo se recolectan y usan sus datos. Por eso es importante los avisos de privacidad de los que habla la ley. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a acceder a entregar la información a la empresa, a la entidad, al lugar al que están acudiendo para recibir un bien o servicio y están entregando su información, es importante que sepan qué va a ocurrir con esa información, por cuánto tiempo la van a tener, cuál es el fin y que solamente se debe, como siempre se dice, la minimización, se debe solamente solicitar la información que es necesaria para la aplicación de lo que se está realizando. Por ejemplo, si es un contrato, un formulario, las políticas de privacidad. En el caso de la página web, que yo ingreso a la página para solicitar un servicio, digo, de una universidad, eso es hacer una maestría, yo le voy a entregar mi información. Entonces ellos me tienen que requerir solamente la información necesaria para brindarme la información que yo necesito. Yo deseo saber el costo, cuál es el pensum, el tiempo, la plana de profesores. Entonces, ese es el fin de que la universidad tenga mi información. No deben de por qué pedirme más información al respecto. Situaciones que llenarse de más datos corren un riesgo. El siguiente principio de la siguiente lámina, principio de lealtad, que no debe respetarse y se prohíbe el uso engañoso, fraudulento, desleal de los datos personales, que evita que las empresas manipulen y traten con fines ocultos la información. Por ejemplo, yo de manera voluntaria le entregué a la universidad a través de un link mi información y ellos utilizan esa base de datos y se la entregan a otra empresa para que me ofrezca otro servicio que yo no he solicitado, que yo no pedí.
Entonces, como nunca he ingresado a la página de otra empresa a solicitar esos servicios, y me comienza a llegar publicidad por WhatsApp, por correo electrónico, yo puedo solicitarle a esa empresa que por favor ya no me envíe esa información. En caso de ellos insistir, yo con las pruebas adecuadas, que es los chats, las capturas, los correos, puedo acudir al ente de control y denunciar esa situación. Por eso es importante que no se compren bases de datos. Si usted no tiene la autorización del titular del derecho, usted no puede enviar información masiva porque usted hizo una captura de correos electrónicos que se publican o tomar información que no es suya y que no se le ha entregado el titular, porque puede ocurrir esta situación y el día de mañana va a enfrentar una denuncia. Eh, por ejemplo, el ejemplo que está en la lámina, una empresa y el cliente en temas de marketing y publicidad, entregué información para una situación y comienzo a recibir información totalmente diferente luego. Está el ejemplo de una clínica que vende la información de mis datos. Yo fui a hacerme a atender a un centro médico y como ellos tienen mi correo y mi información, ahora me están llamando de un seguro médico, me están llamando de una cadena de farmacias famosas de aquí en el Ecuador y me comienzan a mandar las promociones del mes, el 20 día del 20% de descuento, etc. La siguiente lámina, que es el principio de confidencialidad. Aquí tenemos que los datos deben mantenerse de manera confidencial, no solamente por ser sensibles, sino que solamente la persona adecuada que necesita manejar nuestra información debe tener acceso a ella. Por ejemplo, acudo a una concesionaria de vehículos para adquirir un crédito, me acerco a servicio al cliente, donde el vendedor, solamente el ejecutivo debe manejar la información. Esa información crediticia que yo le di para que me accediera a un crédito directo, la información de mi sueldo, de cuánto gano, para que hagan mi perfil económico y vean si yo accedo o no, solamente debe reposar en ese lugar. No es que debe ir a Secretaría General o aparecer en la recepción o en talento humano o en contabilidad. No, solamente el lugar que vendría a ser riesgos por el tema de la calificación, crédito, para ver el tema de si aplico o no. Y también se aplica, como indica aquí, en sistemas informáticos, archivos físicos, comunicaciones internas, porque uno no siempre solamente hace las solicitudes vía telemática, vía internet, vía digital. Uno también se acerca físicamente muchas veces a las instituciones y llena un formulario y ese formulario debe reposar bajo los resguardos, no sobre el escritorio, debe guardado en el cajón para que mi información económica o la información que yo haya dejado repose y esté resguardada. En una empresa, por ejemplo, en el área de recursos humanos, deben tener la información de las carpetas de los trabajadores, los contratos laborales, donde establecen los sueldos, el tema de la nómina, las afiliaciones, el pago del IES, utilidades, solamente el área encargada. No puede esas carpetas tener acceso cualquier persona. El área encargada debe tener su archivador con llave, las seguridades necesarias para que así no hayan estas filtraciones, porque resulta, y me ha pasado, que no trabaja en una empresa y que el compañero se entera cuánto gana uno, o si a X persona le subieron el sueldo, y así. Entonces, por eso, aquí tenemos el principio de lealtad. La- Ese es el que ya pasamos, ¿no? Pasa a la siguiente lámina, por favor. El principio, el de minimización, sí. El principio es lo que los he venido diciendo. Mientras más información posea la empresa, existe mayor riesgo. De acuerdo al artículo 10 de la ley orgánica, solamente la empresa o quienes brinden servicios, sean médicos,
sean de marketing, de educativos, deben solamente solicitar la información necesaria por el tiempo necesario. No deben pedir más información. Antes, me acuerdo, en las unidades educativas, cuando uno iba a matricular, no sé en todos lados, cuando iba a matricular al hijo de uno, le pedían información, un poquito más, un file de crédito, uno tenía que decir cuánto ganaba, cuáles eran los gastos, cuáles son los bienes, los activos que uno tenía, lo calificaban al papá como sujeto de crédito antes de darle la matrícula al hijo, y ahora no se solicita ese tipo de información. Está prohibido. La siguiente lámina. ¿Por qué es importante? Porque solamente se pide la información necesaria y esto reduce riesgos de que esa información caiga en malas manos. Por ejemplo, uno no sabe quién vaya a acceder a ese file de crédito que antes pedían en las unidades educativas y con eso ya ven los perfiles de los padres y su situación económica y comienza tal vez a llegar, como tienen toda la información, datos, teléfonos, WhatsApp, comienzan a pedir extorsiones, a ver secuestros, porque tienen el perfilamiento económico y saben todo sobre la vida de la familia del menor. El principio de minimización. Aquí estamos en el caso práctico. Este es un caso práctico en que la idea es menos datos, menos riesgo. ¿Cuál es lo importante aquí? Que el entregar mayor información expone más ante incidentes y brechas de seguridad y que un usuario pueda denunciar a la empresa. ¿Cuáles son los datos adecuados y necesarios? Los que establece la norma, según el rubro del servicio que usted esté brindando. No deben existir por eso las bases de datos infladas. Lo siguiente, la responsabilidad proactiva. Es muy importante que el responsable del dato cumpla con la ley. Y esta responsabilidad proactiva por parte de la empresa no es solamente cumplir aparentemente con nombrar al delegado o muchas veces cumplir con papelería, que era lo que se ofrecía en un principio en redes. Sí, cumple con la normativa y yo te hago los manuales, te digo los manuales. No, en eso no consiste. Consiste en que realmente lo que está en la ley, en las resoluciones, en los manuales, se aplique en la vida diaria de la empresa y se protejan los derechos de los ciudadanos, en que la ley realmente se cumpla. Había más de una persona que deseaba tener un delegado de protección de datos personales solamente de papel, inscribirlo para cumplir, pero en eso no consiste, porque el día de mañana, que ya está publicada la proyección de visitas, de auditorías para este año, para el segundo semestre del año, está proyectado a las empresas privadas y le hacen un ejercicio de una brecha de seguridad o que estás aplicando, tienes las bases adecuadas para la información que tú solicitas o qué avisos de privacidad tienes, tienes el canal para que se comuniquen tus usuarios en caso de un reclamo, una rectificación. Entonces, en eso existe la ley, en evitar realmente, en cumplir con la normativa, instrumentarla, ya hacerla una realidad, que sea algo que esté en la práctica del día a día. Yo soy consciente de que no es fácil, no es rápido, no es de un día para el otro. Va a ser algo paulatino porque son muchas normas y cada día, cada semana, en este año tan corto, ya tenemos 3, 4 resoluciones y tenemos que aplicarlas. Entonces, de acuerdo a la empresa, al tipo de empresa, a la actividad, a la información que se solicita. Pero hay bastante que hacer, bastante camino por andar todavía. Entonces, esa es la responsabilidad proactiva de la empresa. Y no basta con cumplir, como yo les digo, temas de papel, sino realmente capacitar al personal, que el personal entienda y, y comprenda la responsabilidad del representante legal y cumpla con la normativa.
entienda de qué se trata esto y hacia dónde vamos. Vamos creciendo en un tema de una ley que es nueva, es moderna. Antes no se aplicaba, se hacían muchas cosas, se violaban muchos derechos de los ciudadanos, pero hoy en día ya no se puede. Ya tenemos esta ley que nos ampara y nos protege y tenemos que seguir adelante. La conclusión de estos principios eh, nos sirve para poder cumplir con la normativa. Esta es la columna vertebral de de la empresa. Sirve como guía técnica para la implementación. Aquí ya hemos visto algunos temas, ¿no? Algunos principios. Entonces, de estos principios, ya nosotros tenemos que ir viendo si nuestra empresa cumple, no cumple, qué debo cumplir, qué debo hacer. Y yo como empleado también concientizar, decir, bueno, yo ya debo tener más rigurosidad con la información que manejo, tener más controles con la información, con los documentos que tengo de trabajadores o de clientes, de proveedores. Ya no puedo dejar papeles sobre la mesa, todo guardado, o la información digital tiene que estar resguardada, respaldada. La información física digitalizada, resguardada en la nube. Si pasa algo, yo sé que está digitalizada y yo tengo ya cómo cubrir ese siniestro. Imagínense ahora que hace poco hubo un incendio aquí en Guayaquil, se quemó el edificio Multicomercio donde funcionaban muchas empresas. Y allí, si ellos, había empresas de asiáticos, y si ellos no tenían ellos vendían a crédito, y si ellos no tenían digitalizada su información, sus cuentas y todo lo manejaban físico, imagínense, ¿cómo hacen para cobrar el día de mañana? Tal vez viendo en su facturación, pero ¿y la contabilidad? O sea, es lo importante de tener toda la información física digitalizada. Entonces, estos principios son una guía ética y técnica. ¿Para qué? Para cumplir los procesos dentro de la entidad. La siguiente lámina, las bases de legitimación. Bien, tenemos qué es el tratamiento de datos. Aquí tenemos que el tratamiento de datos, de acuerdo al artículo 4 de la ley, es la recolección, almacenamiento, uso, comunicación, conservación, eliminación, anonimización manual o automatizada de los datos personales. Ese es el tratamiento. Desde que nosotros recibimos los datos, esa información ya comienza a ser tratada por nosotros. Desde allí yo ya comienzo a ser responsable. Yo como empresario recibo la solicitud con la información del cliente para compra, para brindar un servicio, yo ya le estoy recolectando la información. Yo ya tengo que tener todo previsto y protegido en el tema de ciberseguridad, en el tema de respaldos, en el tema de a quién va a llegar esta información, quién la va a procesar. La siguiente lámina. Y aquí tenemos eh, ya gráfica el tema de que es el tratamiento de los datos. Desde la recogida, la recopilación, la obtención, el registro, la organización, la estructuración, Y, conservación, custodia, adaptación, modificación, todo esto son tratamientos de datos. La eliminación, la indexación de información, la extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, distribución, cesión de la información, comunicación y transferencia, acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión y destrucción. Todos estos son los procesos que realizamos con la información que nos proveen los clientes a las empresas. Asimismo, si usuario, un titular de un derecho, ve que dentro de Lili, uno de estos, sí, lo que pasa es que yo Lili, tengo otro orden. es que estoy proyectando consentimiento del titular, eso está más Ah, adelante. claro.
Entonces deja ver si ya puedo ver tu lámina. Si no, sí, no puedo ver. A ver. No sé. Ya adelanto la que tú mencionas. Sí, no, el asunto es que no puedo ver tu lámina. No sé, tal vez me salga y me vuelvo a conectar, ya, Ya, porque no ok. puedo ver. Se está demorando Lili. Bueno, continúa hasta que ella se conecte. ¿Qué es lo que me indica el consentimiento del titular? La base está indicada en el artículo 7, numeral 1. Tenemos como ejemplo que una empresa, ya se va, ya está Lili. Lili, hola, no te escucho. Ahora sí. De ahorita recién me conecto. Ya, bien. Entonces, consentimiento del titular. Pero esto está muy adelantada. El consentimiento del titular es una base, la anterior, con la anterior, porque ya, las bases de legitimación. Ya no, incluso ya se terminó. Base, ya ahí deja las bases de legitimación. Las bases de legitimación es, como les dije antes, que más adelante iba a hablar de las bases, es la razón por la cual usted tiene la justificación legal establecida en la ley para manejar la información de un usuario financiero, de un titular de derecho, de su cliente. ¿Cuáles son? El consentimiento del titular, la obligación legal, por orden judicial, por interés público, por medidas precontractuales, intereses vitales, bases de datos, interés legítimo del responsable. De allí tenemos el consentimiento. El consentimiento está establecido en el artículo 7, numeral 1, que que debe estar la voluntad del usuario de entregarle la información a usted. Por ejemplo, si una empresa envía boletines informativos solamente a los clientes que marcaron voluntariamente la casilla independiente para recibir comunicación. Cuando yo ingresé para hacer una compra en Fibeca, por ejemplo, me llega parte del aviso de privacidad si deseo recibir información de
la publicidad y las promociones. Si le di marcar, ellos tienen mi consentimiento. Diferente al segundo caso, que es el ejemplo 2, que alguien que compra una base de datos remite información sin el consentimiento, o porque realizaron una venta y obtuvieron mi correo electrónico, pero jamás obtuvieron mi consentimiento, mi aprobación para seguir recibiendo información. ¿Qué ocurre? Si no tienen esa autorización, el día de mañana, si yo estoy molesta y ya no quiero recibir y ya me molestan mucho con mensajes, con llamadas y correos ofreciéndome lo mismo, yo puedo acudir y pedirles directamente, o a su vez de tener una respuesta negativa, evasiva, acudir al ente de control. La siguiente, como les indiqué, el consentimiento del titular tiene que ser previo, expreso, informado e inequívoco. Y el titular debe saber qué datos se recolectaron cuando los entregué, para qué se usará, quién los va a tratar y por el tiempo que los va a tratar. El usuario acepta mediante la firma digital, por ejemplo, que el correo sea usado para recibir boletines informativos. En LinkedIn, hoy en día hay muchas solicitudes, quiere recibir boletines de tal noticia, entonces uno pone sí, aceptar, pero si ya después uno ya no quiere, ya puede desuscribirse de tal boletín. Es voluntario. Si ya no deseo, puedo terminar también con el consentimiento. La siguiente. La aplicación, como les indiqué, la aplicación de estas bases es importante porque el día de mañana que se realice una auditoría, le van a revisar a ver cuáles son sus bases. Usted maneja la información de estos clientes, usted tiene la base de datos. ¿Cómo llegó usted a obtenerla? No es que hicieron sus solicitudes por la vía web o llenaron formularios, se acercaron a la empresa. Ah, ya, entonces tiene respaldado toda la documentación o información que respalde la aplicación de las bases debe estar documentada, debe existir, sea física o digital. La siguiente. La siguiente base es la obligación legal. Por obligación legal, yo debo acceder a la información de cierto usuario titular de derecho, por ejemplo, facturación electrónica. Yo como empresario necesito cumplir con la facturación electrónica porque es mi obligación tributaria. Facturar y declarar el IVA, pagar impuestos. Entonces yo necesito acceder a la información de mi cliente y tener su correo, su nombre completo y su número de RUC para poder cumplir con esa obligación legal que es facturar. Aquí tenemos, por ejemplo, también en el ejemplo 1, roles de pago. La empresa conserva roles de pago y datos laborales para cumplir con qué? Con el tema del Ministerio de Trabajo, temas de afiliaciones al IE y también con temas tributarios. El ejemplo 2, que es un exceso, es que la empresa conserve datos indefinidamente de un trabajador. Si yo ya liquidé al trabajador, le pagué, culminamos toda la fase, no le debo absolutamente nada. Yo ya no debo manejar información de ese trabajador, tener su file médico, su contrato o temas de sanciones, multas que le haya aplicado, enfermedades, permisos, ya no debo manejar esa información y ya debe ser eliminada porque mi relación contractual ya se terminó, ya lo liquidé, le pagué sus obligaciones patronales, todo lo que haya tenido yo que cubrir la jubilación patronal, cumplí con todo y ya hace 10 años que no trabaja conmigo, ya no. Solamente puedo mantener la información por obligación legal durante el tiempo que la ley me lo exige, no más. La siguiente. ¿Qué es el tratamiento de datos? Esto fue lo que ya les indiqué hace un momento, que era la recolección, almacenamiento, comunicación, conservación, eliminación, y ahí venía el gráfico que yo les estaba explicando, que es la siguiente. Ya. Entonces yo les indicaba que aquí, que todos estos procesos
son tratamientos de datos. En estos datos, el cliente a través de uno de estos procesos me los entregó o a través de uno de estos procesos yo ya procedí a eliminarlo, a suprimirlo, ya a destruir la información porque estoy cumpliendo con lo que dice la normativa legal, que solamente mantenga esa información durante el periodo y por la base que amerita. Por ejemplo, hay muchos lugares en los que uno va a comprar, en una cadena internacional, que uno va a comprar ropa y ellos le dicen, nosotros eliminamos su información una vez que facturamos. ¿Será verdad, será mentira? No sé, pero ellos indican eso. Por favor, si quiere que le envíe la factura a su correo electrónico, necesito que me lo dé. Entonces, cada vez que uno va a comprar, le piden su correo electrónico y sus datos, su número de RUT, el número de cédula por esa misma situación, porque ellos están cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, solamente los tienen para el efecto. Si ese día me compró, para ese día tengo guardada la información y no la tengo para más. Tal vez en su base de datos de facturación electrónica los tenga, pero de allí, cada vez que uno va a comprar, siempre es la misma recitación de la frase. Nosotros no guardamos información. Eh, la siguiente lámina. ¿Cuál es el riesgo frecuente? Como yo les indicaba, solamente debemos pedir los datos que son necesarios y solamente guardar esa información, porque hay una realidad que almacenar, tener nosotros guardada la información, desde ese momento ya lo estamos tratando y desde ese momento somos responsables. Si hay un siniestro o una filtración de datos el día de mañana, también somos responsables de ello ante el titular. Entonces, si queremos evitarnos afectar el derecho de una persona, debemos resguardar esa información con cautela, cumpliendo con la normativa y teniendo los resguardos necesarios en temas de ciberseguridad. La siguiente, los riesgos asociados son datos históricos innecesarios, bases sin legitimación, las consecuencias. Si llegamos a tener información y no tenemos la autorización de ese cliente para tener exceso de información o información de él o cómo accedimos a ella, si él nunca ha solicitado, no tiene ningún servicio con nosotros y nunca ha solicitado información nuestra para adquirir, por ejemplo, un plan en Claro, nunca ha tenido un plan en Claro y le llega eh, promociones, servicios. Entonces allí vamos a tener una infracción. La siguiente, la que sigue, la el orden judicial está en el artículo 3, en el numeral 3 del artículo 7, perdón. Por orden judicial, nosotros debemos entregar la información. Si, por ejemplo, por un juicio de alimentos, el juez oficia a la empresa que reporte cuál es el sueldo del trabajador, pues la empresa debe de cumplir con esa orden judicial. Pero si el abogado de la persona que demanda al trabajador va y le pide, no, señor, por favor, entrégueme la información que yo necesito para fines judiciales. Eso no pueden hacer. No pueden entregar esa información. Solamente se puede entregar información por orden judicial de los trabajadores, cuánto ganan, lo mismo, por orden judicial. Un juez puede acudir al IES a pedir información, al Ministerio de Trabajo o cualquier entidad pública a pedir información de personas o de empresas, pero no un titular tomándose el nombre de una tercera persona pedir información. Ahí están violentando la base de legitimación y están violentando un derecho. La siguiente, el interés público, el numeral 4. Por interés público, muchas veces se puede entregar información. Por ejemplo, aquí en Guayaquil ahora hay una epidemia de tuberculosis. Entonces ya están los delegados del Ministerio de Salud Pública visitando las casas, las empresas, por este tema.
encuestando, viendo si ya se enfermaron, si les dio tuberculosis, si les ha dado COVID, si están con una gripe estacional. Entonces, allí ellos pueden acceder a la información porque necesitan sacar una estadística, porque tal vez tendrán que importar vacunas por el tema de la tuberculosis, concentrarse en el tema infantil. Entonces, allí ellos con esa base de interés público pueden acceder a información. Pero en el ejemplo 2, si una empresa privada alega interés público para tener o difundir datos de clientes con fines reputacionales, no, eso no se puede. Allí se está violando la normativa. La siguiente, las medidas contractuales. Si en base a un contrato yo autoricé a que usted requiera mi información, entonces, o a que usted recopile datos, el tema laboral. La empresa evaluar para yo participar en un proceso, me hacen llenar una serie de formularios, datos, y yo entrego ahí mi perfil. Eso yo le estoy dando mi autorización que maneje mis datos porque yo deseo postular para ese trabajo. A diferencia de que y ellos usan esa información con ese fin, de entregársela a la empresa que quiere hacer un contrato, quiere contratar un perfil como el mío. Diferente es que cojan esa base de datos y se la entregan a un tercero para fines diferentes, que ofrezcan productos, servicios de cualquier índole. Allí no. Ahí se está violando nuevamente la ley. Están violando los derechos del titular. No puede usted entregar bases de datos a terceras personas. Tiene que respetar para el fin para el cual se la entregaron. La siguiente, interés vital. Aquí el caso típico es de que ocurre un accidente y para salvar la vida de la persona que está en riesgo, del herido, en su lecho de muerte, como no puede dar el consentimiento, se lo tienen que pedir a sus familiares o llamar a la empresa y pedir el file médico o ver en dónde se ha hecho atender, ver a la aseguradora, tener información por fuentes de terceras personas. Ese es un interés vital para poder salvarle la vida a una persona. El ejemplo 2 que no se debe hacer es que una empresa usa la base de datos para justificar tratamientos médicos rutinarios sin el consentimiento. No puede acceder, por ejemplo, yo siempre voy al médico general. Entonces, otro médico sin mi autorización vaya a obtener información de los tratamientos que yo me vengo realizando. No tienen que tener mi autorización, mi consentimiento expreso. La siguiente. Y las bases de datos. Es prohibida, en la norma está el tema de la enajenación de bases de datos. El uso de hay uso de bases de datos que son públicas y al que todos tenemos acceso. Por ejemplo, cuando nos toca ir a votar, en la base de datos que está en el sistema SATIE, en el SRI, en el sistema de la Fiscalía, son bases de datos públicas a las que todos tenemos acceso y podemos verificar. Pero comprar bases de datos, como les indico, con fines comerciales es prohibido y hasta hace poco muchas personas inescrupulosas, a veces no sé si es la misma policía que publica a veces cuestiones de ese tipo para ver si alguien cae en un incumplimiento de esto. Es prohibido, no se puede. La siguiente. Y el interés legítimo del responsable. También ese está en el numeral 8. Cuando por interés legítimo de la entidad, en el caso de seguridad que tenemos hoy en día en el Ecuador, casi todas las empresas hoy en día tienen instaladas cámaras de seguridad, ¿cierto? Entonces, estas cámaras tienen que estar instaladas con el fin único de brindar seguridad a la entidad y a su personal, a sus clientes. No pueden instalarse cámaras con fines de tener no solamente el video, sino de grabar audio. ¿Por qué? Porque está prohibido. El año pasado, si no me equivoco, ya en los últimos meses, noviembre, diciembre, hay una resolución en que se prohíbe grabar en audio al personal. No se permite tampoco utilizar estos audios ni estas grabaciones con fines de acoso laboral.
se hace con el fin de proteger por seguridad, que si yo trabaja, se dedica a una empresa de, yo digo, comercializar oro, entonces necesito tener en atención al cliente una cámara, no con el fin de hostigar a mi ejecutivo de ventas, sino para precautelar en caso de que ocurra un robo, pues ya queda todo grabado en cámara. Y deben existir los avisos de que están instaladas las cámaras de seguridad. Inclusive ahí deben instalarse, perdón, establecerse protocolos de manuales dentro de la empresa de qué información se está grabando en video, durante cuánto tiempo va a estar reposando esta información y dónde va a reposar. Y ahí, ahora poco, eso yo me he recordado, cuando yo vi la noticia de Segurep aquí en Guayaquil, que tomó el gobierno las instalaciones y pensaron que las bases de las grabaciones estaban dentro de las instalaciones y resulta que no, que las tenía otra empresa privada, Telconet, si no me equivoco. Entonces, lo primero que yo pensé, y tendrán un contrato de encargado con Telconet. Telconet es una empresa grande, conocida, ellos deben de tener ya implementado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y deben de tener su delegado, pero tendrá un contrato de encargado con Telconet que él se hace responsable por toda la información que recopila de todos los guayaquileños y ellos tienen nuestras grabaciones, conocen a qué hora entramos, a qué hora salimos, a qué hora vamos a nuestros trabajos, a nuestras casas, nuestras vidas, o sea, saben todo. Bueno, es algo realmente delicado eso y eso es una interrogante que se me vino a la mente cuando vi esa noticia. La siguiente, conclusión. Si un tratamiento de los que yo ya establecí, desde la recolección hasta la eliminación, no encaja dentro de las 8 bases de riesgo sancionatorio, es inmediato. No hay zona gris, aquí es blanco y negro, o lo tienes o no lo tienes. No puedes vulnerar derechos de las personas, no puedes manejar información de la persona más de la que necesitas para brindar el producto o servicio, y la misma debes cuidarla y resguardarla conforme establece la ley. La siguiente, ya ahí te toca, Jan, hablar sobre el Sí. RAT. De pronto hay una persona, Cático, que quiere hacer una pregunta. ¿Qué le hago ahorita que termine? Sí, Katy, Sí la puedo realizar. sí, sí. Bueno, ¿cómo está? Sí, mi nombre es Katy Coque y estoy en un sector público que se encarga de la videovigilancia, más conocido como el ECO 911. Y cuando se refería al caso de Telconet y sí, de Segurep, ajá, tengo ahí la pregunta. Porque después de revisar los permisos de funcionamiento que el ECU 911 le da a Segurep para que funcione como un mini ECU en Guayaquil, se evidenciaba que ellos no cumplían con la normativa, no tenían su delegado de protección de datos y aparte incurrían en algunas faltas. Eh, si, em, si esta fue la narrativa del gobierno, refiriéndome puntualmente a lo que se informó, que estaba los dispositivos almacenados en Telconet, si Telconet no tiene el personal, el DPD, la persona delegada de protección de datos, ellos incurren y faltan gravísimamente a la ley. Las exactamente. sanciones que les podrían acarrear a ellas pecuniariamente, ¿cómo se las calcula en razón de que son Uy, instituciones, chuta, sería pública, privada? O sea, hay una mezcla ahí porque claro, es que son Segurep individuales. viene a ser del municipio, son Ajá, individuales las multas. sí, Ya, claro, y si de eso tengo un contrato de licitación en el que está como ampliado el proceso de licitación para montar estas cámaras y vigilarla, y no está específicamente explicado este tema, la sanción igual sería por parte de la Superintendencia de Datos y Protección de Datos, ¿verdad? exactamente. Es que, bueno, por un lado, las sanciones van para cada uno.
Para el personal de las entidades públicas va en base a los salarios. En cambio, para Telconet va en base a la facturación del año anterior. Sería muy elevada. Ya, ahí una pregunta. ¿Quién es el llamado a denunciar esto? O sea, el mismo gobierno, o sea, podría hacerlo de oficio la superintendencia o el mismo gobierno. Si el gobierno ya lo sabe, podría denunciarlo. Ya, Este es público el tema, o sea, cualquiera puede denunciarlo. Cualquier sí, persona que se sí, vea sí. afectada. O sea, claro, si por ejemplo me siento afectada como una persona particular, no como institución, Claro. simplemente cojo y denuncio. Claro, es pública. La página, ahí está abierto el canal para las denuncias. Tiene que tener usted los resguardos, las pruebas y anexarlas. Y ellos comienzan ahí la verificación. Ahí hay una verificación, Ya, porque cuando una empresa ahora una incumple, pregunta adicional que sí. siempre me ha llamado la atención. Siempre hablan los guayaquileños, ¿no? Hablan y dicen, yo tengo la cédula de Guayaquil, pero no la del Ecuador. Ah, ¿Ya? Entonces, la base de datos de los que se cedulan en Guayaquil, obviamente las maneja el municipio. sí. Y esa base de datos se puede filtrar para que yo pueda usar las cámaras y reconocer facialmente a las cámaras de las personas que se cedularon en Guayaquil. ¿Cómo? Este, que si pueden utilizar las cámaras para saber, pero hay que ver dónde Ajá, las tienen o sea, instaladas. seguro. No, no, o Me- sea, yo me refiero a las cámaras de segura porque, por ejemplo, para el gobierno central, el hecho de pedir la biometría facial ah, al registro civil para ver claro, si coincide con alguna persona captada en cámara, tiene un tratamiento muy largo, tiene acuerdos de confidencialidad, tiene claro, acuerdos de interoperabilidad, sí, tiene acuerdos con el delegado de protección de datos y claro, exigen un sinnúmero de responsabilidades para podernos entregar una ficha biométrica y poderla claro, cotejar con una cámara. claro. Pero en Guayaquil, si se estaba haciendo esto, también incurría dentro de la ley dentro de esta ley. Yo me imagino que sí, porque si ellos tienen acceso a esa información también. Lo que ocurre es que, mire, la normativa ya viene hace unos años atrás, ¿cierto? Los primeros que debieron haber Sí, implementado el delegato son las instituciones públicas. De allí, para ellos ya era obligatorio desde mucho antes que para las privadas. Y además de eso, este tema de el encargo, ya desde el año pasado están los contratos y la resolución donde se establecía cuál era el formato que usted debía celebrar con el encargado. Y se supone que la ley es conocida por todos. Entonces no puede haber un tema de incumplimiento por ese lado, porque yo estoy prestando mis servicios a una institución pública como es ya. el Seguro EP. Entonces necesito tener mis controles, los ISO y todo al mismo nivel, por temas no solamente de seguridad de la información, sino por los temas de fraude, sobornos, todo eso debe estar, o sea, al día. Entonces no Sí, hay o una sea, causal. bueno, yo me inscribí porque básicamente la norma la conozco, pero lo que más allá entré al curso es porque yo me desempeñé como directora jurídica del ECU 911 y tengo algunas interrogantes en base a lo que expresa la norma. ¿Ya? Claro, Y interrogantes porque me he dado cuenta y cuando quiero celebrar algún proceso de firma de convenios donde implique este traspaso de información o cosas así, ingreso a la página de la Superintendencia de Compañía, que digo, de protección de datos, y pongo el RUC, por ejemplo, de alguna institución pública y me sale que no tiene delegado. Entonces, si sabemos bien cierto que hasta diciembre del 2024 todas las instituciones públicas tenían que tener su delegado, no todas las tienen. Entonces, inclusive no he podido firmar ni suscribir convenios con algunas instituciones porque no tienen su delegado de protección de datos. Y ahí radica mi inconveniente porque no es, si bien la norma nos dice una fecha, no he visto sanciones de instituciones públicas claro. o algo por el estilo que no cumplan con su reglamento. Entonces, quería saber si existe ese tipo de sanciones,
si hay algún antecedente como este, porque en las absoluciones de consulta que hay en la página no las Sí, existe. Y son no, puntos cruciales que a mí me llaman la atención, ¿no? Porque si ya estamos con un superintendente de protección de datos hace 2 años, inclusive para designar un delegado no hay un formato, no hay un momento debidamente indicado que diga al delegado de protección de datos se lo tiene que designar mediante resolución. O dice, no importa cómo lo delegues, puede ser un correo, puede ser un oficio, puede ser un memorando, puede ajá, ser una resolución. ajá, Todos los documentos son válidos. Pero hay que claro, diferenciar los efectos jurídicos que tienen cada tipo de documentación. Eso me llamaba exactamente, la atención porque en las consultorías que resuelve la Superintendencia de Protección de Datos, no se detallan esos puntos. Entonces, esas son mis observaciones y claro. acá traje a la Bueno, reunión a mi delegado de yo, protección del ECU porque ajá, necesito que él conozca estos temas y se claro, empape para no cometer vulneraciones a las personas, porque eso se trata más de cuidar los claro, datos personales que de cuidar a una institución. exacto. O sea, yo le sugiero, y en los casos que ya me han efectuado consultas así, que nos amparemos en consultas. Hágale la consulta a la Superintendencia de Protección de Datos para que ellos se la absuelvan y ellos tengan la respuesta. Realmente, como tiene tan poco tiempo la superintendencia y poco a poco ellos van sacando sus resoluciones para normar lo que está en la ley, ¿no? Y hay consultas también que tratan de regular ciertas situaciones. Estamos creciendo poco a poco, pero en mi criterio personal y en mi experiencia como abogada, yo le sugiero que haga una consulta para que ellos tengan, usted ya se ampare en eso, se ampare. Ahora otra pregunta, ¿qué tiempo se demoran en absolver una consulta de la super de datos? Porque igual, he pasado por varias instituciones y hasta el 2023 que yo estaba, recién había la terna para el superintendente de datos y en ese momento en el CPCS se lo nombró a la Claro, persona que está actualmente. ajá, Pero como él tiene igual muy poco tiempo en el cargo, no es que hayan muchas resoluciones con fuerza de ley para que nosotros la podamos aplicar. no. Entonces, en ese sentido, también, ¿qué tiempo se demoran en resolver las Ay, consultas o sea, en la super? debe demorarse lo que establece el COA. Si ellos no tienen establecido todavía una normativa especial para eso, debe ser lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Pero sí tienen una plana de abogados que trabajan allí. Hay una plana importante de Los abogados profesionales, son muy buenos. ¿sí? Sí, he pedido reuniones con ellos también, son muy buenos, pero usted sabe que una cosa es lo que ellos me digan verbalmente y otra lo que Es esté que en sí, una consulta, en una solución, y exactamente, eso me va a amparar mucho más. exactamente. Ya, Lo que muchas establece. gracias. Ya no se preocupe. Hay otra pregunta, Lili, de Gabriela Cadena. Ya. ¿Qué hora es? 7:15. Este, ya, para atender la idea y para que sigas. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarte, Katy, a los tiempos. Bueno, sabe que justamente yo estoy haciendo una maestría con el doctor Peralta. Él justamente nos informaba que a partir de junio del 2026 ya empiezan las auditorías en las empresas. Justamente como Eso. decía Katy, hay Ujú. una falencia en cuanto al registro del DPO. Entonces, muchas de las empresas no conocen del procedimiento y no lo legalizan, piensan que es algo simplemente informativo, cuando ahora ya la ley nos exige que registremos al DPO. Entonces, para a partir de junio de este año ya va a empezar las auditorías a las empresas y la solicitud de que las empresas grandes van a entrar en el primer grupo de que ellos reporten a su delegado. Entonces, la verdad es que esto es falta de conocimiento de la mayoría de empresas y como dice Katy, tienen buenos abogados ahí.
Nosotros también nos hemos reunido con ellos y hemos solicitado realizado algunas consultas en las cuales todavía hay ciertas falencias en la normativa y pero ya están encaminados para junio, que el reglamento entre ya en vigencia y se cumpla con la normativa y las sanciones a las empresas. Yo pienso que la falta de registro del DPO es por la falta de conocimiento y de socialización de la normativa, porque piensan que solo las empresas grandes tienen esa obligación y no es así. Gracias. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Y eso lo hemos vivido nosotros que nos dedicamos a brindar consultoría en este tema. Jan, continúa con tu exposición. Continuando, el registro de actividades de tratamiento, también conocido como el RAT, es una herramienta netamente de cumplimiento porque yo tengo que evidenciar ante estas auditorías que ya fueron mencionadas por ustedes, ¿no? Y esta es una exigencia del principio de responsabilidad proactiva. Es decir, que yo no tengo que decir como empresa, como responsable de cualquier empresa de cualquier sector: sí, sí tengo los manuales, sí, es verdad, tengo los contratos, tengo los procedimientos. Yo también, como empresa responsable, tengo que evidenciar que estoy cumpliendo con el principio de responsabilidad proactiva. Y uno de esos requisitos es llevar el registro de actividades de tratamiento, o también RAT. ¿Pero qué es el RAT? Es aquel documento donde la empresa va a desglosar o describir qué datos personales está utilizando, para qué va a usar esos datos personales, quién o quiénes van a acceder a esos datos personales, dónde se van a almacenar, por cuánto tiempo se van a conservar y qué riesgos posibles pueden ser susceptibles, ¿sí? Por eso Lili lo mencionaba momentos atrás, en donde cuando se recopile esta información de datos personales tiene que ser lo mínimo posible, porque mientras yo tenga menos información que tratar, voy a estar con menos susceptibilidad a sufrir o tener algún riesgo por perder esa información. Entonces, este registro de actividad de tratamientos tiene que ser realizada por procesos, por ejemplo, en recursos humanos, el área comercial, el área de ventas, el área de sistemas o de IT, ¿sí? No por áreas administrativas, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos va a tener que levantar esa información. Entonces, como contenido importante, debo yo desglosar qué procesos se llevan en la empresa, cuál es la finalidad de tener esos datos personales. Tengo que ver qué tipo de dato personal es, aplicarle una base legal. Ya vimos que existen en el Ecuador 8 bases legales, ¿sí? ¿Qué activos de información maneja la empresa? Y el responsable o responsables que van a acceder a esa información y también cumplir con las medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, este RAT va a ser el inventario legal y operativo de todos los datos personales que va a recabar, que va a manejar esa empresa, esa organización. Pero ¿por qué existe esto según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? La ley exige responsabilidad proactiva. Ese es el principio rector, ¿sí? Y esto significa que no basta con cumplir. También yo debo de demostrar que estoy cumpliendo. Es la evidencia. Entonces, ¿por qué es importante el RAT? Porque la mayoría de las empresas no saben dónde están sus datos, no conocen quiénes, qué personas acceden a esos datos y no tienen el mínimo conocimiento de los posibles riesgos que pueden sufrir estos datos si no son protegidos de la manera adecuada. Es decir, que si yo no llevo como empresa, como responsable, un RAT, un registro de actividad de tratamiento, no voy a evidenciar que tengo control sobre ellos, que tengo trazabilidad y
que de esa manera yo me puedo defender de posibles sanciones. ¿Qué relación tiene esto con la tecnología? Cada herramienta digital puede generar tratamientos de datos. Por ejemplo, un CRM, que es una herramienta tecnológica empresarial, los correos corporativos, las cámaras de vigilancia, los sistemas contables, las plataformas de nubes, los formularios web. ¿Qué es lo que va a hacer el RAT? Conectar a la ley con la tecnología. Por ejemplo, el formulario con el cual se les envió a ustedes para que se pueda enviar el link de esta conexión, guardó justamente la información mínima necesaria, ¿sí? ¿Y qué debe de contener un RAT? Explicado de manera simple. La finalidad del dato, es decir, que para qué los voy a usar. Si los recabo, yo tengo que indicar por qué los voy a usar. El tipo de datos, ¿no? Si es para clientes, si es de empleados, si es de proveedores. A su vez, tengo que indicar la base legal, ¿no? Si es por un contrato, si es por obligación legal, si es por consentimiento. A su vez, con los encargados, que pueden ser proveedores de tecnología, como lo mencionaron hace un momento, ¿no? De un caso real aquí en Guayaquil. Yo debo de cumplir con estos contratos de atención o con aquellos proveedores tecnológicos, porque si yo como responsable le encargo, le entrego una base de datos a un proveedor para que realice una determinada acción, yo tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero no solamente yo soy el responsable de esa información, sino que también le tengo que exigir esa responsabilidad a ese proveedor de tecnología. Tiene que evidenciarme. No es que ustedes deben de quedarse tranquilos escuchando a una empresa, por ejemplo, software asociados. Sí, sí cumplimos, sí tenemos la normativa ISO 27001, la ISO 9001. O sea, pueden tener ellos el certificado de que están avalados por la empresa X con esas normas ISO. Pero al final del día, si usted le exige la documentación de que ellos van a cumplir o van a actuar de determinada forma, es ahí la evidencia en donde radica la diferencia entre que están cumpliendo en papel o están cumpliendo en la práctica, ¿no? Y eso es lo que va a verificar la superintendencia. Asimismo, para el caso de transferencias internacionales, ¿no? Si las voy a realizar, estos envíos de bases de datos, de intercambios de información, de datos personales con otro país, yo como empresa que estoy enviando o queriendo enviar esa información, me tengo que asegurar de que ese país en el extranjero está cumpliendo con la misma normativa o igual al Ecuador o más rigurosa que nosotros. Asimismo, también las medidas de seguridad y nivel de riesgo. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué relación directa existe con el régimen sancionatorio? Cuando la superintendencia investiga, lo primero que nos va a solicitar es la evidencia documental, lo que les explicaba hace unos momentos atrás, ¿no? Si no existe el registro de actividad de tratamiento, se presume la falta de control. Es decir, que no estoy yo demostrando ese cumplimiento, lo que me indica la misma ley. Por ende, como segundo punto, va a aumentar la gravedad de la infracción. Y tercero, va a dificultar la defensa de la empresa ante estas auditorías. Además de estas conexiones con las posibles sanciones, las infracciones pueden clasificarse como leves y graves. Leve, que es una mala gestión documental, y la grave es que hay tratamiento sin base legal o no existe un control. Y las multas para las empresas pueden ir hasta el 1% del volumen del negocio. Y el RAT me va a ayudar a mí como empresa a demostrar diligencia, es decir, que yo estoy demostrando responsabilidad proactiva y eso puede incidir, puede atenuar o bajar esas sanciones. Recuerden que por ahí ya publicaron esta calculadora, ¿no? Entonces, el contenido clave del RAT. ¿Qué riesgos va a identificar el RAT? Un posible riesgo legal con el uso de datos sin base jurídica,
también un posible riesgo tecnológico hacia los accesos no controlados o fugas, también un posible riesgo operativo, es decir, errores humanos. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay capacitaciones y esa es una de las indicaciones que me dice la misma superintendencia que toda empresa debe de capacitar a sus colaboradores. Y por último, el riesgo reputacional. No hay nada como perder la confianza de los clientes, ¿sí? Si pierde confianza el cliente, ese cliente es perdido y eso se riega como pólvora y es difícil volver a obtener esa confianza. Entonces, como ejemplo, tenemos una clínica médica pequeña. La situación es que tienen historias clínicas en Google Drive compartido. ¿Qué problema hay? Que todos los empleados acceden. Situación que no debe de pasar porque quien debe de acceder es alguien con las credenciales que le permiten tener ese acceso a esa información que es sensible. ¿Qué riesgos hay? Que esos datos sensibles pueden ser expuestos. ¿Y cómo va a ayudar el RAT? Va a identificar quién debe de acceder y obliga a definir esos roles y controles justamente para resguardar esa información y que la información no sea susceptible de fugas, pérdidas o eliminaciones también. Imagínense un historial clínico de una persona con una enfermedad catastrófica y que la lleguen a borrar en la clínica por alguna cuestión de un mal control operativo. ¿Qué sanciones podría sufrir? Tenemos como otro ejemplo adicional las empresas que tienen cámaras de seguridad, ¿no? Cámaras que están grabando las 24 horas, los 7 días de la semana, pero no tienen una política de conservación. Lili ya lo mencionaba, si yo tengo cámaras en mis instalaciones, yo debo de tener justamente esas políticas dentro de la empresa y debo de tener los letreros informativos, cuál es la finalidad de tener esas cámaras. Y tengo que asegurarme cómo responsable de que esa cámara solamente es de video, no de audio, porque si no, en caso de que los afectados o los que se sientan afectados soliciten sus derechos ARCO, entonces ellos van a decir, yo quiero saber si esa cámara tiene o no audio, o se llegó a filtrar algún audio por parte de los que manejan estas cámaras de seguridad. Entonces ahí viene el problema para la empresa. Asimismo, este riesgo es por el tratamiento desproporcionado. Si tengo el video, solamente tiene que ser video, no audio en estas cámaras. La misma norma lo dice. ¿Cuál es la solución vía RAT? Definir la finalidad. ¿Por qué tengo las cámaras? Para resguardo de la seguridad del personal y el plazo de eliminación. Tienen que indicar en sus políticas que esos videos van a ser reutilizados o removidos cada 3 meses o se reescribe esa cinta sobre ella. Entonces ahí se va perdiendo esa información, pero ellos tienen que demostrar. Entonces este RAT, este registro no se crea para la superintendencia, se lo crea con la finalidad de que la empresa entienda que es para protegerse, para evitar estos riesgos. Entonces, la Ley Orgánica de Protección de Datos introduce una cultura preventiva. El RAT convierte la privacidad en gestión empresarial. Sin RAT no hay el cumplimiento normativo y si no hay este cumplimiento, ¿cómo me puedo defender ante posibles sanciones? Aquí tenemos un ejemplo, no todos los RAT van a ser similares, ¿sí? En donde ahí puede evidenciar en las cabeceras, ¿sí? La actividad de tratamiento, finalidad, tipo de datos, la base legal, que es importante, el encargado proveedor, transferencia internacional, medidas de seguridad y el riesgo identificado. Tenemos como primer ejemplo la gestión de clientes de e-commerce. ¿Cuál es la finalidad? Procesar compras y entregas. El tipo de datos que voy a solicitar, el nombre, su número de cédula, la dirección de entrega o de envío, su número de contacto y el correo para notificar, ¿no? La base legal es ejecución contractual de la actividad a la cual se dedica esta empresa, ¿no? Encargado proveedor que está utilizando una plataforma CRM en la nube, transferencia internacional, sí, indica que los servidores están en Estados Unidos o en cualquier otro país.
medidas de seguridad, controles de acceso cifrado, SSL, y el riesgo identificado, acceso no autorizado a cuentas. Entonces yo debo de guardar mucho cuidado con esta situación, ¿no? Otro ejemplo que tengo allí es la facturación electrónica. ¿Con qué finalidad? Para cumplimiento tributario. Tipos de datos, ¿no? Los que se piden normalmente: nombre, RUT, cédula, dirección fiscal, base legal, obligación legal, como me lo indica el cumplimiento tributario, el encargo, encargado o proveedor, el sistema contable utilizado en caso de que lo llegaran a tener, transferencia internacional no, porque está siendo utilizado a nivel local, medidas de seguridad, usuarios con roles definidos, es decir, que no todos los empleados van a tener acceso a realizar esta actividad de facturación. Y el riesgo identificado, error humano en envío de factura. Generaron mal el número de RUG, el correo electrónico, entonces ese es uno de los casos de errores humanos. Y por último, un ejemplo de marketing por correo electrónico. Finalidad, envío de promociones. El tipo de datos, los nombres a quienes va dirigido y el correo electrónico. Base legal, consentimiento del titular. Si yo no tengo cómo evidenciar, cómo comprobar que ese destinatario me dio su consentimiento en un formulario, yo no puedo enviar la información de marketing, ¿sí? Entonces, este documento RAT me va a mostrar que cada uso del dato va a tener un propósito, una base legal y controles definidos. Si una empresa no puede llenar esta tabla, probablemente no sabe realmente cómo está usando los datos personales y ahí sí es susceptible a sanciones. Entonces, ¿qué es lo que me va a demostrar el RAT finalmente? Que estoy cumpliendo con el principio de responsabilidad proactiva, a su vez estoy identificando las finalidades de dicha recopilación para el tratamiento de datos, estoy llevando un control de los encargados, estoy también realizando análisis de transferencias internacionales en el caso que lo llegue a realizar y a su vez, según estos análisis, voy a verificar si es necesario o no la evaluación de riesgos. Entonces, la tecnología va a crear tratamientos de datos automáticos y el RAT va a hacer visible esta actuación donde se acopla la parte legal, ¿no? Entonces, si un CRM sube datos en la nube, es decir, que está ocurriendo una transferencia internacional. Si hay un sistema contable, es porque lleva la obligación legal y en el marketing digital se requiere el consentimiento, como se lo vio en la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no llevo yo este registro de tratamiento ante una auditoría en donde estén actuando de oficio la superintendencia? Ellos, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué tipo de datos ustedes tratan? ¿Por qué están recopilando esa información? ¿Dónde los tienen almacenados? Y si hay una buena gestión de acceso a esos datos. Es decir, que si yo no tengo un RAT, la empresa no va a poder realizar una demostración en donde se lleve un control y eso conlleva a aumentar la gravedad de sanción. Esta creo que es tu parte. No sé si tienen allí alguna pregunta, si tienen alguna duda. No hay Sí, dudas. Está. buenas noches. Pues bueno, Una pregunta. No me quedó claro. ¿El RAT lo tengo que instalar o cómo sería el RAT? No, el RAT simplemente es una matriz con esos campos, los campos mínimos, en donde usted registra toda esa información, esos requisitos mínimos, en donde evidencia por qué recopila esos datos, cuál es la finalidad de recabar esos datos, y eso le puede a usted dar una idea ya aterrizada de qué posibles riesgos puede suceder. Entonces, cuando haya alguna auditoría de oficio o alguien se siente afectado, usted va a demostrar que sí está llevando un registro y ese RAT puede realizar actualizaciones cada 3 meses porque los procesos de las empresas con esta tecnología
que va cambiando vertiginosamente, pueden ir cambiando justamente esta recopilación de información. Como se vio en la gráfica hace unos minutos atrás, hay algunos tipos de recolección para tratamiento de datos personales. Mucha gente ya nos han dicho, nos han hecho consultas en donde dicen, no, pero es que las empresas de software, más que nada, desarrollo de software. No, yo solamente cojo la base de datos, realizo la actualización de tal cosa y la regreso de nuevo. Pero ¿qué tiene la base de datos? La base de datos tiene información y eso también es tratamiento de datos personales. Entonces, por eso es importante. El tratamiento de datos personales conlleva muchas actividades que sí tienen que ser de conocimiento público para personas que de pronto es una recepcionista y dice, no, la recepcionista no recopila información. Mentira, porque cuando alguien llega con algún oficio y ella lo está recibiendo y de pronto ella deja ese oficio que tiene información de pronto muy confidencial o de algún tono un poco personal y la deja encima del counter y pasa el mensajero o pasa otra persona, le toma una foto de esa hoja, ¿qué cree que puede pasar? Puede viralizarse por las redes y no van a saber quién fue la persona que tomó la foto. Y esa persona que es la afectada, que dejó ese oficio pensando que iban a proteger su oficio en esa empresa, va a ponerles una demanda porque va a decir, aquí está el sello que yo dejé esta información en esa empresa, no la dejé en otro sitio más. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la recepcionista no recibió la capacitación mínima, es susceptible a cometer infracciones leves o graves por desconocimiento. Entonces, radica allí la importancia de por qué todos tenemos que recibir capacitaciones mínimas básicas para conocer qué se debe y qué no se debe de hacer, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Jordan, dígame. Ya, tengo unas preguntas acerca. Primero, es al momento de esto del tratamiento de los datos que se da, al recibir, digamos, en los contratos que se hace de trabajo o trabajos de prestación de servicio que se le hace a los trabajadores, se tiene que poner que los datos van a estar protegidos por eso de la ley de protección de datos, que se van a almacenar todos los datos que se establezcan en el contrato como tal. Todo tiene que estar por escrito, como lo decía alguna participante por allí, y se me pueden decir verbalmente, no. Los abogados que están aquí conectados saben que todo tiene que ser evidenciable, todo tiene que ser por escrito. Nada de que por teléfono me dijeron, me mandaron un mensajito por WhatsApp, no. Todo tiene que ser por escrito. Los contratos, todos los contratos ahora deben de llevar esa cláusula adicional o adendum, creo que le llaman, ¿no? En donde se desglosa o se aumenta o se agrega esta condición de protección de datos personales para resguardo de la empresa, más que nada, en donde está evidenciando de que ellos están cumpliendo con la normativa y a su vez obligan a sus proveedores, ¿sí? A que ellos también cumplan con las normativas y así protegerse mutuamente. Porque si yo como empresa, como responsable, por decir, soy de Prati, por dar un nombre, y tengo un proveedor al cual no le estoy exigiendo yo su cláusula de protección de datos personales, yo estoy también cometiendo allí una infracción porque no estoy exigiendo el mismo nivel de rigor de cumplimiento a ese proveedor, ¿sí? No Ah, sé ya. Sí, sí, si ahí ahí le está. tengo. Otra pregunta, acerca de esto del delegado de protección de datos, una institución educativa que, digamos, la dueña de él solo tiene RUC natural, pero maneja, digamos, es una guardería, maneja 20 hasta 22 niños. Ellos están obligados a tener un DPO. Claro, una institución educativa, no importa si tenga un alumno, está tratando datos de menores que en la misma norma le indica, tratamiento de menores de edad, A pesar, tratamiento, a pesar sí, que no es persona jurídica. no, eso no tiene nada que ver, es una institución educativa y Claro, ahí porque hay está indicando privada. eso. Ajá, porque hay guarderías, centros educativos de educación inicial privados que, digamos, a veces manejan, como decía, que es obligado para toda persona, porque había campos que si es que manejan datos masivos a gran escala, ahí era obligado el DPO. Entonces es la confusión que tenía.
No, datos masivos, pero no está indicando de que es algún sector específico. Y la misma norma indica de que si ya son datos de menores, también están obligados. Es decir, que así sea guardería, centro de acogida, una escuela, colegio, las universidades, todos ellos deben de tener un DPO obligadamente. Y en lo que mencionaba una persona, un participante aquí, de que hay instituciones públicas que no tienen DPO, cuando la misma superintendencia indicó que ellos fueron los primeros, la parte pública o sector público, que debieron haber elegido o delegado o asignado o designado a un delegado de protección de datos, tener su correo corporativo, no un correo público, Yahoo, Hotmail, Outlook, no, es un correo de la misma empresa, en donde reciba toda la información de quejas, dudas, inquietudes, que quiere ejercer algún derecho a ARCO, todo eso tiene que realizar un DPO. Hasta las, digamos, a veces hay, ha visto usted esas empresas que, de animación de fiestas infantiles, que a veces suben, ¿cómo se llama? Suben, o sea, fotografías o sea, Ellos en no, sus, no, ellos no, porque ellos van a brindar servicio, es diferente. A que usted le entregue, es porque usted no le tiene que entregar la información de su hijo para que vayan a animar a un evento infantil. No, a la unidad educativa sí, porque usted le entrega el tipo de sangre, quiénes son los padres, este, llena ahí una solicitud y usted deja allí la información de su hijo, partida de nacimiento, cédula, todo lo demás, la ficha de las vacunas, todo eso usted entrega por eso, porque está manejando esa información de su hijo. Si tiene una condición especial, neurodivergencia, asiste ahora que los colegios derivan a centros psicológicos, toda esa información reposa en la escuela. Por eso es que las unidades educativas, así sean desde la inicial, están obligadas, así sea persona natural o jurídica, por la condición de manejar información sensible de menores de edad, ya están obligados y está establecido en la norma. ah, ya, Y perfecto, muchas sí, gracias. Ya pensaba que sí, no se esas preocupe. empresas de entrenamiento también tenían. No, y a partir de los 14 años, si no me equivoco, ya es el menor que decide sobre sus datos. Hasta antes de esa edad, los padres. A partir de 14 años, el menor ya decide sobre sus datos personales. Y Está en la disculpe, ley. Sí, ajá, no se preocupe. Cualquier cosa internamente nos puede escribir ahí y nosotros le ya. enviamos los artículos y todo. Si usted tiene algún centro educativo y Entonces, desea asesoría, no se es preocupe. decir, empresa infantil sube una foto, pero con consentimiento de los padres en un contrato de eso, de prestación, No puede. A ver, no puede subir fotos de menores de edad. a pesar que tenga. Hágalo con IA, no suba o el rostro tapado, a menos que tenga el consentimiento de los padres explícito y escrito. Ah, ya. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Claro. Pero tiene que recordar también, Jordan, de que en cualquier momento esos padres de familia o los chicos quieren ya rescindir de ese consentimiento. O sea, por ejemplo, en el 2025 firmaron el consentimiento. Ya en el 2026 dijeron, no, ya no quiero salir en las publicidades del colegio o de tal lugar. Entonces tienen que aceptar eso. No es que le van a obligar, no, es que tú ya firmaste y ya te quedas atado de por vida, no, en cualquier momento. Y ese es uno de los principios de los derechos ARCO, ¿sí? Antonio, dígame. Buenas noches con todos. Una consulta. Eh, al inicio dijeron que el tratamiento de datos siempre es un tiempo, hay un tiempo que dice la ley, que tienen que tener resguardado para la información, pero la ley no es clara. O sea, ustedes tienen más o menos cuál es el tiempo prudente que es para salvaguardar videos, grabaciones de ese tipo de información. O sea, cuánto es el tiempo máximo y mínimo que se podría aplicar para poner en ¿cómo se llama esto? Para poner en un articulado, o sea, por ejemplo, para poner en se me fue el nombre. Bueno, para ponerlo el tiempo límite que se necesitaría tratar esos datos para tenerlos como resguardados. ¿Qué tiempo sería máximo y mínimo, si me podrían ayudar? Estás en mute. El año pasado, sí, sobre, es que están pasando unas ambulancias. Es-
El año pasado salió una resolución que regulaba el tema de las grabaciones y videos. No recuerdo que se haya establecido allí un tiempo limitado, para grabar, pero ya internamente ustedes como empresa sí deberían desarrollar protocolos en que indiquen qué tiempo van a tener esa información. Porque a la final también el espacio, a la final también es corto, tener información, videos de hace 10 años. Hay empresas que tienen políticas que cada 3 meses las borran. Por eso sí, el protocolo tiene que indicar eh, por qué está esa información, porque están esos videos por seguridad, que está el aviso de consentimiento de los trabajadores, que no es con fines laborales para el acoso, denuncias, visto bueno, que el tema es por seguridad. El proceso, ¿en dónde va a estar respaldado? ¿Va a estar en una nube? ¿Por cuánto tiempo? Ya, entonces todo, ¿y cuáles son los protocolos de seguridad que va a seguir la empresa para que esa información esté segura? Claro, sí, es que justamente es para poner en los protocolos, en el protocolo, ya que, Claro, o sea, ya se podría, o sea, con distintas áreas coger y decir más o menos desde el tiempo necesario, este es el tiempo, pero sí, o sea, como decían anteriormente, en verdad la ley es muy ambigua, porque claro, si la sí. ley es clara, deberían poner tiempo límite para ciertos ejemplos, o sea, videos, grabaciones de audio, documentación y todo. Porque si nosotros vamos a coger y mezclar todo ese tipo de información también con la de gestión documental, claro, gestión documental ellos tienen su protocolo, o sea, porque gestión documental tienen todos y dicen tanto tiempo va, es utilizable o si no va al histórico. Pero en este tipo de cosas como son, o sea, ya quieren aplicar hasta sanciones administrativas, pero no dicen claramente cuánto es el tiempo límite, porque nosotros se podría reunir en distintas áreas y decir, este es el tiempo prudente. Perfecto, se podría aplicar, pero después la ley, como es ambigua, te dice no, o sea, está mucho o está poco. Entonces, como no son claros, no entiendo por Claro. qué quieren aplicarlo Tal, ya las cosas tal si no son claras. Sí, lo que pasa es que aquí como estamos naciendo, creciendo, desarrollándonos con la ley, todavía no está todo específico, hay vacío, falta por crecer bastante, desarrollarnos. Pero tal vez podríamos verificar y consultar cómo hacen en normas ISO de seguridad o cómo se está aplicando en otros países, España, Colombia, que está más desarrollado. Perú también tiene un poco más de tiempo desarrollando para ver ellos qué políticas están haciendo, porque hace poco con Jan tuvimos una conversación con un consultor colombiano y él nos contaba que a ellos les costó, igual que a nosotros nos está costando hoy en día, les costó bastante llegar al nivel que mantienen ahora, y igual así es complicado. Entonces, nosotros teníamos proyectado para más adelante hacer conversatorios, webinars, ya con delegados de otros países, con consultores de otros países, para conversar de estos temas, estas falencias y ver qué se puede hacer, porque también podríamos hacer mociones a la superintendencia, ver qué falta, cuáles son los vacíos que tenemos para el día a día y que no queremos incumplir, pero necesitamos también guías. Entonces, eso. Habría que revisar esos Muchas temas para gracias. poder ver. Sí, sí. Yuri Kinde va a hacer una Muchas pregunta. gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Entiendo que el delegado es el que supervisa a la empresa, ¿no? ¿Verdad? Pero en el caso de el tema del RAN, entiendo cuál es el objetivo del RAN, pero ¿cómo haría en este caso yo si soy una empresa que contrata un servicio de RAM o es el delegado que me instala el RAM? Eso es lo que no me queda súper claro. Sí lo puede hacer el delegado. El delegado, pero no puede hacerlo totalmente. O sea, tiene que hacerlo en compañía y bajo responsabilidad del responsable. Y el RAD es como dice Jan, es un checklist, es un listado, es una plantilla en Excel, por así decirlo, hasta que se tecnifique mejor, de las Ok, perfecto. actividades y los procesos departamentales de la empresa. Entonces, la manera que usted tiene de ver si usted está cumpliendo o no. Por ejemplo, lo más práctico y fácil, podría ser el talento humano. Llega a hacer un proceso de contratación. Entonces, a través del correo electrónico van a ingresar
las carpetas, las hojas de vida de los empleados. Entonces ahí tiene que hacer un RAT de ese proceso. ¿Cuál es el proceso que va a hacer la jefa de talento humano? A ver, publicar en la página web, X, y recibir las hojas de vida y de ahí las va a procesar. Hoy en día se usa la IA muchas veces para procesar hojas de vida, es fatal. Pero si va a utilizar IA, entonces hay que tomar ciertas disposiciones que están en la resolución que salió el 12 de febrero. Hay que cumplir esa normativa. Si no utiliza IA y la hace de forma manual, entonces se hacen otros procesos. Entonces ahí ve cuáles son las falencias. Si es ella la que tiene solamente el acceso a información o hace, qué sé yo, un comité para hacer un contrato. O ella le pasa ya sus escogidos al responsable, que es el gerente. O si las gavetas donde ella guarda esa información tienen seguro o cualquiera tiene acceso o la filtración del sueldo que va a tener la conocen otras personas. Entonces, ese es el tema del RAD, ver cuál es el proceso y cuáles son las falencias. Si digitaliza la información de los empleados o de los concursantes, solamente debe quedarse la que ella escogió para ocupar el cargo. No, la de los demás ya debe ser eliminada. Entonces, ahí va siendo el RAD. Ese es un ejemplo por el área de talento humano de un proceso. Habrá más procesos. Proceso para maternidad, para accidentes laborales, para visto bueno y así. Ok, Ese. muchísimas gracias. Ya pude despejar la inquietud. Gracias. Disculpen, quiero hacer una consulta. Por ejemplo, para en este caso, servidores públicos, usted ingresa por el Google, pone nombres, apellidos de la persona, del funcionario público, y prácticamente, o sea, no sé si es que eso es válido. Dan toda la información. Claro, como servidores públicos dan la información completa, dónde ha trabajado, qué ha trabajado y cuánto es su sueldo. ¿Con esta nueva ley ya van eso a eliminar o va a continuar? Esa es mi consulta. Sale todo publicado. Es que lo que pasa es que por transparencia, se ha visto que hay en la parte de transparencia y la LOTAI. Entonces, ahí muchas veces se publican los gastos, las propuestas, temas de viáticos. Entonces, son situaciones que son públicas y no se cubren los datos del funcionario. Todo está público. Entonces, no hay cómo cubrir esa parte, realmente, a menos que ya después alguna eh, resolución especial que diga la superintendencia por normativas internacionales, que ya la van a aplicar aquí en el Ecuador y que se va a ocultar. Pero realmente, de forma general, los funcionarios públicos de todas las instituciones salen públicos en el Google, hasta por los ascensos, en jerarquías militares, los cargos que ocupan, y todo es público. Claro, sí, por el OTAIP, sí, es claro, es eso, pero sí, con esta nueva ley prácticamente también hay un poco de confidencialidad, por el mismo hecho de que existe esa vulneración de datos Claro. personales y la gente hace mal uso de esos datos personales. Por eso Claro, mismo, porque o sea, ahí ven, sí, ahí ven cuántos fueron sus viáticos, claro, de ahí se enteran muchas cosas, qué cargo tiene, por qué eso, día eso digo, viajó, hay muchas contradicciones. La claro, ley es clara, pero vulnera también, a pesar que sea también. el Estado mismo. O sea, está como promoviendo también la información, pero también la confidencialidad. Claro que, o sea, es muy claro que dice que en las instituciones, tanto públicas como privadas, tiene que haber ese tratamiento de datos personales, que tiene que haber confidencialidad y todo ese tipo de cosas. Pero la misma LOTAIB, o sea, en este caso la Defensoría Pública, porque por transparencia lo publica, pero Claro, hay contradicciones. claro, es verdad, pero a veces, de lo que yo tengo experiencia, a veces las instituciones públicas, sin querer afectar a ninguna, son las últimas en cumplir, son a las que siempre, a veces se les pasa, como dicen, se les pasa el bache por alto, de mi experiencia personal. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Vas a seguir ya con la exposición? No, ya tenemos las 2 horas. Si ya no hay más preguntas para continuar mañana con la segunda parte, Con ya de la derechos hay. exposición. Sí, entonces se conectan al mismo link, por favor, que les fue enviado sus correos. Solo 2 personas nomás me escribieron a última hora y les envié por el WhatsApp. No sé si tengan algo más, pueden escribirnos
mañana o al correo de info@academiacibers.com y recuerden que, como se indicó en la publicidad, si requieren el certificado tiene un costo y cualquier duda o inquietud pueden escribir al celular de la publicidad, ¿no? Le agradecemos junto con la abogada Lili su participación. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias.